Buenos días. A mí me encantan las presentaciones donde no dicen que es uno. No, eso es una maravilla, yo te lo encanta, te lo agradezco una barbaridad. Mira, muy buenos días. ¿Ustedes recuerdan la escena final de Harry Potter donde él se entrompa con Voldemort en el Bosque Encantado? No recuerdan que cuando se metió la piedra de la supervivencia, qué horror, qué incultura. Él llegó al combate con Voldemort, con todos sus antepasados, su mamá, su tío, su cosa, su padrino, sus panas, su maestro, y le dijo, y ustedes están aquí conmigo siempre, no te abandonamos. Eso siento yo ahorita. Eso se me ocurrió allá arriba, porque mientras ese maravilloso joven Máximo Hidalgo estaba sudando la gota gorda para que esto saliera, porque uno pertenece a esta escuela con mucho cariño. Y ahorita estamos viviendo un momento asiago con todas sus letras, porque ni techo ni oficina tenemos. Y ver que Natalie Wanda y Máximo, que quién sabe cuándo uno les dio clases y les dio, están con esa escuela en el hombro. Y cuando digo eso es literal. Oye, me da una gran alegría, una inmensa alegría ver que todos esos esfuerzos, esos 400 años de Arturo Reyes, de José Aguilera, voy a nombrar gente que están y que no están, de José Subiri de Ventura, pero también de Carlos Guía, de los españoles, de Crespín, ¿cómo se llama el que se fue para la UNA? Jesús González, Remigio. Ve que todos esos esfuerzos del profesor Chela, Mark Keller, Enriqueta, yo no sé qué, yo no voy a poner una lista de nombres porque siempre que uno nombra comete el error de no nombrar y los no nombrados se ofenden, así te muerto. Entonces, oye, uno siente que ese peso, que ese apoyo y que ese espíritu está aquí. Y yo quiero que sepan que yo estoy muy emocionado con este evento. Yo estoy bien contento. Nosotros, tranquilos, estamos pelando más bola que el fugitivo, pero estamos aquí dándole, no sé si ustedes conocen el fugitivo, porque son unos carricitos, pero ese es un señor que pasaba mucho trabajo. Y de ese esfuerzo y de esas ganas de hacer, y quizás de esa gran ventaja que tiene, que el laboratorio de matemáticas se lleva bajo el pelo muchas veces, que eso lo decía mucho Arturo Rodríguez Lemoine, nos trae aquí, nos trae a vernos que en el Día Internacional de la Matemática, esta escuelita que tiene, en su haber, unos 6 o 7 grandes departamentos de matemática en Venezuela formados como herencia, sigue trabajando. Y entonces yo les digo, oye, felicitémonos, qué bueno este evento, qué orgullo por Máximo y por Natalie y por todos los muchachos que trabajan en la escuela, ese staff de mujeres terrible que jamás les recomiendo que peleen con ella, Mairene, Jeremy, Mariela Castillo, tú, no te había visto, disculpa, aquí hay con qué y vamos a seguir. Bueno, ¿qué es la idea de un evento como este en el Día de Pi? Yo una vez, el profesor Sin Sun Kion, yo era su auxiliar docente y me mandó de tarea pasarle las guías de álgebra. Yo siempre he tenido una caligrafía peor que Wilfredo Urbina, que ya es bastante, y me mandó a hacer una guía y me tiré todas las vacaciones haciéndola. Los que trabajaron con Sun saben que él era densa escribiendo. Y Shin Sun Kyung, para los quienes no saben, fue un coreano que hizo muchísimo por nosotros acá, trabajó con Ordaz en mucho tiempo y nos dio clases de álgebra, de análisis 2 y no sé cuántas cosas más, y después terminó sus días como docente en el IUT de los TEC, el Instituto Universitario Tecnológico. Bueno, entonces, como yo escribía tan mal y las guías se hacían a mano, o sea, era una cosa que se llamaban esténciles de alcohol,
yo puse una calígrafa de altísima calidad, una señora que escribía la letra gótica a mano alzada, que es esa que está ahí en la foto, pianista, maestra de escuela, poeta, y la puse a pasarme esas guías. Y entonces ella clavó esa maravillosa más frase que está allí. Cuando ella le preguntaron, ¿qué está estudiando Rico? Matemática. ¿Qué hace un matemático? Ella dijo, sacan cuentas, dibujan peloticas y triángulos y escriben samurito. Esa frase me parece un excelente resumen de nuestro trabajo. Esa fue dicha, qué sé yo, cuando, en 1975, 76, por ahí. Y porque yo no puedo dejar de hacer referencia a los samuros en la escuela de matemáticas. Para los que no entienden el chiste, que unos samuros se metieron en el techo de manera tan brutal que se cayó el techo y no hay ni techo ni nada ya. Por favor, la próxima cosa de esas las paso yo, las pasas tú, Máximo. ¿Quién la pasa? ¿Tú? Yo no sé. Yo mismo. Ahí está, pues. Bueno, entonces, ¿qué hace un matemático? Saca cuenta. Por ejemplo, uno agarra y dice, eso está escrito en criptograma, pero uno agarra y dice, el máximo común divisor entre P y R es 1 si solo si existen dos enteros, así sí lo puse, M y Q tales que PM menos QR es 1. Ese tipo de cosas nos encanta escribirla. Es una tarea de álgebra clásica, álgebra 3, debe ser álgebra 2. No, más abajo, esa es las primeras cosas que uno hace en álgebra. Y de allí lo usé yo para responderle una pregunta a Felipe Próspero Marín y a Cristina Valderrama, doctora en matemática, excelente y brillante analista y buenísima maestra. Bueno, ¿por qué yo lo usé? Porque fíjense, si uno agarra un número primo P mayor que 5 y agarra como R el 10, entonces P y R son coprimos, por lo tanto el máximo común divisor entre ellos es 1 y por lo tanto existe una constante tal que K por 10 más 1 es múltiplo de P. Ese P con un puntico es múltiplo de P. Obteniendo así una clave para saber si un entero positivo es divisible por ese P. Entonces, usted, ¿cuándo un número es divisible entre 2? Cuando termina en par. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de los dígitos es múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina en 5 y 0. ¿Y cuándo es divisible entre 7? No sé, uno lo mete en la computadora y si el resto es 0, la pegué. No, uno agarra y busca una expresión de ese tipo. Por ejemplo, para el 7 es el K vale 2. 2 por 10 más 1 es 21, es múltiplo de 7. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno agarra la cifra, agarra el último número, lo multiplica por 2. Ahí hay una cosa que está sonando. Alguien, por favor, que cierre el micrófono. Rico, estás muteado. Rico, estás muteado. Rico, estás muteado. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Sí, ahora sí. Ok, entonces, estoy diciendo que los matemáticos sacamos cuenta para nada y una de las cuentas es esa, para ver cuánto es divisible entre 7, pero también vale para ver cuánto es divisible cuando es divisible entre 11.341. Si 11.341 es un primo, entonces el K que le corresponde es 1, 1, 3, 4, 11.341, entonces uno agarra 11, 11, 4, lo multiplica por la última cifra, se la resta el número que le falta y si da 0 módulo el primo, entonces es divisible. ¿Cómo se sabe cuál le toca a cuál? Pues muy fácil. Si el número primo termina en 1, déjelo quieto. Es decir, 31, 41, 71, 100 no sé qué, 101. Todos esos números que son primos, uno lo agarra y dice la constante que le corresponde es quita el 1.
al 31 el 3, al 41 el 4, al 101 el 10 y por ahí se va. Por cierto, hay un problema bien interesante. Ustedes saben que los números escritos en cualquier base tienen un desarrollo, no se llama decimal porque no es decimal, sino desarrollo en guarismo, y agarren el número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y empiecen a ver cuándo es primo. Es interesante ese problema, porque si el número de primos es impar, entonces dividirlo entre 11, pero si no, se enreda un poco, y si la suma es múltiplo de 3 da, y si no, aparecen primos muy allá, o sea, después de 8, 9, 1 seguido, aparece el primer primo. Esas son diversiones, y todo eso se agarra por esta vía. Después, si termina en 3, ¿cómo hacemos para que algo terminado en 3 termine en 1? Multiplícalo por 7. 7 por 3, 21, llevo 2 y todo lo demás va para allá. ¿Cómo hacemos para que algo que termine en 7 termine en 1? Multiplícalo por 3. 7 por 3, 21, llevo 2. Y si en 9, poco matemático malo, ¿vale? Multiplica por 9. 9 por 9, 81, llevo 8 y todo lo que quepa allá. Por ejemplo, ¿cuál es la constante del 29? 26. Y de la 10, 26, 25 sí. y 25 y... ¿Ah? O sea, agarra 29 por, pongan la cosa, 29 por 9, 9 por 9, 81, llevo 8, 9 por 18 y 8, 16, 26. Entonces 26 es el número que le corresponde al 19. Así pues que, eso es lo que digo que hacemos los matemáticos, sacar cuentas inútiles. Yo no sé cómo avanza eso. Ahí. Entonces, por ejemplo, ese número que está ahí, que yo lo puse truqueado, o sea, agarré un número, te lo multipliqué por otro, para que vea que la cosa camina, y entonces yo digo, agarro el 31.399, agarro el 9, lo multiplico por 5 y lo resto de lo que queda me da 30.094. Vuelvo a hacerlo ahora con 309 por menos 5 por 4 a 289. Vuelvo a hacerlo y me da menos 17. Menos 17 es 0 múltiplo de módulo 17. O sea que este número que está aquí es divisible entre 17. ¿Por qué? Por lo tanto, la constante que le corresponde es el 5. Entonces ahí está una máquina, le pagué a Cristina y le pagué a Felipe Próspero Marín una máquina para saber cuándo un número es divisible entre otros. Por supuesto que uno agarra, por ejemplo, Python y en 2 líneas consigue, en 2 líneas, porque en la primera hay que decir Open Python, consigue un programa que hace esto con, pasó por 300.000 números. Jurungando las cuentas, yo deduje que el promedio de 2 números primos es un múltiplo de 6. Esa es una cuenta, esa es interesante porque sacamos del medio a, ustedes saben lo que son primos gemelos. Primos gemelos es que la diferencia da 2, como 5 y 7, por ejemplo. Y no sé cuánto y no sé cuánto. 1031 y 1033 también. Entonces, eso porque lo preparé, no porque me lo sé de memoria. Entonces, uno agarra y saca esta cuenta tan sencilla, que la multiplicación de 3 números da 0 si solo si alguno es 0. Y entonces ahí tenemos 3 números sucesivos, n más 1, n y n módulo 3. Quiere decir, siempre va a 0 módulo 3, y si fueran 4 da 0 módulo 4. Y entonces eso quiere decir que alguno es divisible entre 3. O sea, alguno da 0 módulo 3. En consecuencia, como n más 1 es primo porque es impar porque es primo, y n más 1 es impar porque es primo, pues son primos gemelos, por lo tanto el del medio es par, y como es un primo, como no es primo, y alguno es divisible entre 3, entonces ese compadre es divisible entre 2 y entre 3. O sea que es múltiplo de 6. 2 por 3, 6. Y ahí tenemos que todos los números primos, parejos, pares, gemelos, son múltiplos de 6. Entonces ahí tenemos una búsqueda. Después se puede afinar la búsqueda porque, por ejemplo, los múltiplos de 6 que terminen en 4 no nos sirven, porque 4 más 1 es 5 y 5 no es primo para nunca.
Y entonces, o 4 menos 1, 6 menos 1, 5, tampoco lo que terminen en 6 funciona. Entonces uno caracteriza esos grupos y con eso reduce la búsqueda un montón. Yo lo probé la otra vez con unos números gordotes que pusieron por ahí en una charla sobre números primos que en España, y conseguí un par de números primos con más de 34 decimal. Perdón, más de 34 dígitos. O sea, que la cosa camina bien, pero eso es para los que gocen con eso. ¿Para qué sirve eso? Para ver cómo tracalea uno las cuentas de los bancos. Eso siempre es bueno, porque es la búsqueda de cómo tumbar los códigos de los bancos vienen dados en factores de primo muy grandes. Y el anterior, bueno, nada, como decía Dioné, por la belleza del espíritu humano. Eso es sabroso y bonito. O como decía nuestro queridísimo admirado. Pues algo que más de esta vaina. Apaguen los micrófonos, por favor. Rico, y te volviste a mutear. Y ni he hecho nada. Esto se apaga solo. Yo no sé. Ahora sirve. Sí, sí. Bueno, entonces como decía Dioné, que una vez nos visitó un señor altísimo y arrechísimo. Uno le decía, profesor, no entiendo. Perdón, pues. Furioso era. Era muy bravo. Como él decía, que hay cuentas que uno saca, eso me lo tradujo mi muy querido tutor de tesis de grado y dolorosísimamente partido de manera temprana, Arturo Reyes, cuya sobrina está por aquí. Él decía, por el triunfo del espíritu humano, por el placer de la belleza. Y eso yo creo que forma parte del quehacer matemático. Nos dio una clase sobre el teorema espectral, el teorema de Wagner, la transformada de Fourier para procesos aleatorios, y todos nosotros perdidos, pero a más no poder. Las clases eran a las 7 de la mañana en la antigua aula Chela, y Chichi, no mentira, en la de física, en la de abajo, y Chichi fajado, Samurito allá, Samurito para acá. Y yo, todos perdidos, y entonces después se voltea y dice, y esta demostración es muy linda. Y yo, oye, carajo, tiene un gusto horrible. Pero después que uno lo aprendió y ve la belleza intrínseca de la sutileza de la demostración, entonces uno le agradece a Chichi haberle enseñado que la belleza es consustancial al trabajo de los matemáticos, como muy bien lo señaló nuestra aguerrida, firme y consecuente directora Natalie Guanta. Sí, entonces, total, pues, que así se le va la vida a uno, sacando cuentas, sobre todo en pandemia. Yo estoy muy contento de ver gente, porque yo estoy obstinado de dar clase en una pantalla. Uno le da clase a la pantalla y entonces agarro un cuadrito y le digo, esto es lo que estoy tratando de mostrar. Y entonces el tipo inclina, quítale el bombillo, desesperante. Y entonces, en pandemia uno se acompañó factorizando números primos y tratando de encontrar regularidades. En la matemática hay un alto componente de trabajo individual. ¿Por qué estoy hablando así de poco viejo? No, pues todos ellos lo hacen y lo han hecho mejor que yo. Pero aquí hay un grupo de estudiantes de esta escuela y ellos tienen que recibir el bastón. ¿Cómo se llama eso? El testigo. Y ellos tienen que saber, a lo mejor lo saben hasta mejor que yo, dónde está la importancia de hacer lo que están haciendo con su vida. A mí Arturo Reyes me estafó, me tracaleó, me corrompió, me estaba dando matemáticas 1 y 2. Dos computistas. Esto va para los matemáticos, que ninguno de ustedes puede. Yo como era muy orgulloso y alzarle, ya que sí puede, soy el único que no tiene carro propio de esa generación. Entonces, nos dejó mamando para siempre. No, yo quería muchísimo a Arturo. Bueno, entonces, así se nos va la vida, sacando cuentas. Sacando cuentas, uno consigue que en el día de hoy, el día pi es porque los americanos escriben primero el mes y después el día. Sabemos, todos lo sabemos, existe un gran sacador de cuentas llamado Francisco José Duarte,
quien a los 19 añitos, en 1902, le calculó a pi 200 decimales usando la fórmula de Machine que está ahí abajo. En realidad está en plural porque tiene muchas formas de resolverlo, y hablo un poquito de eso. Este señor Machine, que es Machine porque era inglés, era compadre de Taylor, y utilizando Taylor, el de la serie, obtuvo los resultados de pi con 100 decimales en 1708. Este le empujó 100 decimales más 2 siglos después. Y recuerden que todas esas cuentas se hacían con lápiz sin borrador. No había lápiz mongol en 1902. Era puro pulmón. Y este señor, ¿por qué hizo eso y para qué? Otra vez por el triunfo del espíritu humano, por la belleza del espíritu humano, pero después se volvió geodesta, se volvió astrónomo, fue el primero, o el gran, o el último, no sé qué fue, director del observatorio Cajigal, fue entonces meteorólogo, trabajó en teoría de caos, sin haberse hablado de esa época, ¿cómo que se llamaba? Turbulencia. Y fue un gran calculista que además era tío de un matemático muy admirable, muy completo, que un día agarró un artículo de Giancarlo Rota y dijo Giancarlo en ese artículo. Giancarlo Rota era el director de la Biblioteca de Matemáticas del MIT, también fue jefe de su departamento, muy cercano a muchos venezolanos aquí, entre ellos a Luis Baez Duarte y a Miguel Méndez. Él dijo, los 10 problemas que nunca resolveré. Le puso el otro, y entre esos dijo un enfoque probabilístico para resolver la hipótesis de Riemann. Yo tengo el artículo donde Luis Baez Duarte escribió, yo puedo con esta vaina. Está textual, estoy citando la fuente. Y también tengo todos las notas, los manuscritos, que él tenía para resolver aquello, y entonces tengo en mi casa como 7 anaqueles de cuentas sacadas para tratar de ver si con la transformada de Melin, cruzando contra la transformada de Berlin, haciendo teorema central del límite para variables aleatorias complejas, siguiendo una sugerencia de Chichi, que Chichi nunca dice en público que fue el quien lo sugirió, y se lo sugirió a él, y un montón de resultados más dejó impresionantes métodos de cálculo para aproximación de funciones. Yo creo que esa fue una buena herencia de un tío que tenía muy malas pulgas, que era este señor Duarte, que era el más simpático de la familia, pues los otros eran iguales. Entonces, esta fórmula que está aquí abajo, ponle un momentico para atrás, o soy yo, eche un poquitico para atrás. Esta fórmula que está aquí la puso el señor Machine con 1/4 más 1 sobre 239, y eso lo resolvió haciendo juegos con identidades trigonométricas, la tangente de la suma de 2 ángulos y no sé qué, hasta que le diera, recuerden que pi cuarto es la tangente de quién es el arco tangente de 1, y entonces de ahí despejó un poco de cuenta, y lo que se hizo por tiempo de investigación fue encontrar las buenas sucesiones a n y bm que aceleraran el cálculo. Se aceleró a tal extremo, dale ahí, compadre. ¿Paso yo? No, yo no paso. Ahí, hasta que este brother, ya su masa canada, junto con esos 2 compadres ahí, metieron una Hitachi de 64 nodos, billones de dígitos. Yo no puse todo, en realidad es 1241, 1.241.100.000.000, 128.000 no sé qué, ceros de pi. Una cosa impresionante. Por cierto, que ahí me acaba de mandar
Wilfredo, al final les pongo el link, uno pone su fecha de nacimiento está en el, perdón, que hizo Duarte, pero con computadora, puro pulmón. Hay otros algoritmos que no solo calculan montones de dígitos de pi, sino que además tienen la virtud de que si usted quiere saber, que es lo que está usando Wolfram, en cuál es el dígito número 628.431, él lo pone y él se lo escupe. 6, 8, 4. Eso fue utilizado por los estudiantes de Karim Ludeña para hacer histogramas con los números de pi. Pasa. Aquí lo dije. Bueno, ya va, un poquito para atrás. Una para atrás, mi compadre. Y para atrás. ¿Cómo se hace para atrás, Máximo? Pero a mí no me hace nada. Ahí, en modelos aleatorios, sacaron tipos de cuenta con 6.800 millones de decimales para ver si los decimales de pi pasaban la prueba estadística de chi cuadrado de que se distribuían uniformes cada 10 números. Eso serviría para mostrar que es un número normal de Borel, que uno prueba a pulmón que los números normales de Borel tienen medida 1 en el intervalo 0,1, pero no se conoce ninguno. Entonces, este fue un intento y esto demostró, ¿por qué te va? Ah, bueno, esto demostró que por lo menos estadísticamente pi es un número de Borel. Yo soy el que le doy aquí, Natalie. No, aquí no sale nada. Pasa la página, pues. Ok, entonces, ¿qué quiero yo hablar cortico? ¿Cuál es el teorema más famoso de la matemática? Sobre esto hablé yo una vez con Daniel Crespín, que venía emocionado de sacar no sé cuáles cuentas con una matriz de esa rara que él vive estudiando para la formalización de la mecánica cuántica sin usar la versión de Schrödinger, que es su paradigma en la vida. Y entonces él me dijo, yo creo que el teorema más importante es la serie de Taylor, el polinomio de Taylor. Eso se consigue en todos lados, no sé qué. Y yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es que ¿usted conoce a ese señor? Lo recomiendo. Él se llama Cabezón, es cierto, y Eduardo Algo Cabezón es profesor de la Universidad Autónoma de Valencia. Tiene, yo creo que de los mejores programas de difusión científica del mundo. Es excelente. Y dijo la siguiente frase, ¿se puede rodar? Dale ese botoncito del medio y le doy yo. Niki, no pasa nada. Va pasando así como por cuentagota. Bueno, no sé. Es muy simpático como él lo dice. Búsquenlo entonces. No sale. Pero yo, sí, tiene un canal de YouTube, yo sé. Pues ahí fue que lo bajé, pero yo lo he probado 5 veces. No hay nada peor que una presentación. Yo odio estas cosas de transparencia y eso, siempre pasa. Se ve, eso. Pero no se escucha. Esté como a la 1 de la mañana verificando. Se ve, pero no se escucha, Rico. ¿Qué hago? Muchas veces eso ocurre, Rico, olvídate. Eso no se va a oír. No se va a oír. No. ¿Por qué no se oye? Ah, no, hasta esta mañana se oyó. Sí, pero en la presentación a través de Zoom no se va a oír. Bueno, entonces no lo presentan y se lo calan. Ah, ese es un buen libro de él, que lo recomiendo ampliamente. Fíjate, estamos amparados por el gobierno aquí. Mira, Apocalipsis Matemático. Ese es un tremendo libro. El señor se llama Eduardo Sáez de Cabezón. Gracias, Nelson. Recomiendo. Bueno, lo que él dice ahí es que el teorema de Pitágoras, eso es lo que me parecía más simpático, es el teorema más famoso de la matemática y es el trading topic de la matemática antigua.
Y lo interesante, dame otra página ahí, pues. Ajá. Lo interesante del teorema de Pitágoras es esa cuenta que está ahí. El teorema de Pitágoras todos lo sabemos, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde a, b y c son los catetos de un triángulo rectángulo, y entonces no hay ser humano sobre la tierra que sin saber qué está diciendo no repita que el cuadrado construido sobre, bueno, la suma de los cuadrados construidos sobre cada uno de los catetos es igual al cuadrado de la suma del cuadrado construido sobre el hipotenusa. Eso todo el mundo lo sabe decir. Y ese teoremita, que no es de Pitágoras porque existía por lo menos 2000 años antes de él, los babilonios tenían tablas de números enteros que satisfacían esa ecuación, que las llaman ternas pitagóricas y que son infinitas, y que aquí en los cursos elementales, los elementos de matemática o algo de eso, daban los mecanismos para calcular ternas pitagóricas. Nunca lo usa bien, ni siquiera este señor. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa esto para la geometría. Es el gran puente entre la geometría y el álgebra que le abrió el camino al análisis. Porque si usted agarra un cuadrado del lado 1 y le toma la diagonal, entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado da 2, lo que es raíz de 2. Pero esa rayita no se puede medir. Eso es inconmensurable, se dicen las cosas que no pueden medirse. Mensurables las que se pueden medir, pero los mexicanos nos impusieron la palabra medible. Bueno, eso trajo, dicen que un pobre hombre que dijo eso le cayeron a pedra y lo mataron, los pitagóricos, porque ellos decían que no entre aquí quien no sepa geometría y todo es representable en forma de razones, cocientes enteros, y nos abrió el mundo de los números irracionales. Y entonces allí aparece de manera perfecta el problema del análisis. ¿Cómo se resuelve un problema que no se puede resolver? O sea, ¿qué es resolver un problema? 7 más x igual 3. ¿Cuánto vale x? No sé. 4. Me quedan 10 minutos. Ok. ¿Cuánto vale x? 4. ¿Cómo se usa el teorema de Pitágoras? Lo importante no es saber lo más útil, pues, lo aplicado, no es saber que el cuadrado de la hipotenusa no sé quién da no sé cuánto, sino cuánto mide esa rayita verde que está ahí. La rayita azul es la hipotenusa, es la longitud de un vector U. Hay un ángulo entre ellos, que va a ser el coseno del ángulo, es un número entre 0 y 1. Entonces nos va a decir si vale 1 que están montados y si vale 0 que son perpendiculares. Y el hombre es ese que está allá abajo, que se llama proyección de U sobre B. Y esa máquina de proyectar que está allí nos lleva al problema de la perpendicular, que es, como les dije, el puente entre la geometría y el álgebra que le abrió el mundo al análisis, porque todas las cuentas que uno hace en la vida, las representa en un vector así, la proyecta sobre lo que sabe y tiene que medir la longitud de este palito, que es la diferencia entre verde y azul. Es decir, lo interesante del teorema de Pitágoras no es tanto que c cuadrado sea cuadrado más b cuadrado, como que de qué tamaño es b, es decir, la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Es decir, está la imposición de una solución y la medición de esa imposición. Esa es la fortaleza del teorema de Pitágoras. Y la ventaja que tiene esta máquina, aprovechando ustedes son matemáticos, es que este palo puede ser un espacio, por ejemplo, una sigma álgebra. Este otro puede ser una sigma álgebra y el coseno representaría la medida de dependencia entre las variables aleatorias medibles en sigma álgebra, con el mismito razonamiento con el que uno mide el palito, la sombra y la pirámide de Keops, y entonces va a ver la pirámide mide no sé cuánto. Con ese mismo razonamiento, con la máquina de proyectar, uno se lleva un vector de información a un mundo aparentemente conocido, saca un modelo y compara. Esa es la máquina de los modelos. Che, para adelante, amigo.
Va a tener que contar 3 minutos. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Es impresionante la cantidad de temas que se resuelven con alguna versión del teorema de Pitágoras. Yo, por ejemplo, trabajo con una versión que se llama, ahí hay una D de más, la derivada de Radon-Nikodym, esa versión de la derivada de Radon-Nikodym que se llama esperanza condicional, que también puede verse, si uno estudia un poquito, como el teorema de Riesz, de representación de Riesz, de que todo producto interno hay un vector fijo que lo representa. Pero la existencia de ese teorema de Riesz es otra pitagorada más. Es otra vaina más que sale de Pitágoras, pues. Y si no lo tienes en L2, donde hay ortogonalidad, pues entonces, ¿qué hacemos los matemáticos cuando un problema no tiene solución directa? Aproximamos, como hicimos con raíz de 2. Adelante. Acá, ¿qué es un modelo matemático? Usted tiene la realidad, que es una cosa abstracta que está ahí, la mira con una pregunta, eso hace X, coge los datos, los mete en un espacio abstracto llamado los reales, porque no tenemos por qué ser coherentes, y entonces aquí encontramos relaciones. No tiene por qué ser los reales, un espacio cualquiera, como bien dijo Natalia en su intervención. Y de aquí sacamos relaciones y nos venimos para atrás y entonces interpretamos, por eso venir para atrás en matemáticas se llama X a la menos 1, y entonces lo comparamos con la realidad y tenemos un evaluador. Lo que yo mandé para allá y lo que me traje de allá, ¿cuánto se parece? Si yo pudiera establecer esta máquina de manera adecuada, yo tengo un modelo satisfactorio, que es la virtud que tiene un modelo de esto, que si L no es suficientemente chiquito, donde ese nombre es contextual, pues vuelvo a repetir, cojo otros datos, cambio la cosa, quito lo que me echó a perder la cuenta, etcétera. Y en ese moverse funciona, eso es un consumo computacional enorme y no es broma que lo hayamos puesto en nubes, porque esto consume mucha memoria en general. Y si esta cosa no se desarrolló aceleradamente fue por discapacidad de cálculo. Dale. No le des, pues, no sé qué voy a decir. Ajá. Entonces, como toda conferencia de probabilidades, hay que decir esto, yo lo digo. El modelo probabilístico es una terna, omega, F es una sigma álgebra, omega es la realidad, el espacio muestral, y P, datos que recogí para responder una determinada pregunta. Los economistas, por ejemplo, miden series temporales y casi nunca, a veces sí, pero casi nunca miden la longitud de la trenza de los zapatos Nike. Entonces, ambos están en la realidad. Unos los recogen para una cosa y otros los recogen para otra cosa. En ese modelo segundo, la longitud de las trenzas tienen medida cero. Esta idea de proyectar, uno la consigue donde le dé la gana, en proyección vectorial, en productos escalares, en aproximación por polinomio, en proyecciones, como lo dije, entre sigma álgebra, resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, en teoría de categoría, en análisis económico, en predicción de series temporales, en la búsqueda de mujeres que se le parecen a uno en el Tinder. Todas esas cosas están presentes en una proyección entre la información aportada, la información procesada y el retorno hecho para ver si aquello caminó o no. Por ejemplo, ustedes me oyen gracias a Chichi, porque Chichi en el año, no sé, debe haber sido 93, 94, escribió un artículo sobre estimación de la función de regresión junto con Paul Dukan, donde el centro de la cosa era tener una base ortonormal y utilizar los proyectores de la base ortonormal como estimadores de la función de regresión. Base fundamental para el desarrollo de toda la teoría de comprensión de datos, ondícula, presentación de MP3 y MP4. Por eso le digo que ustedes nos oyen gracias a Chichi. Él tampoco le gusta que yo diga esto. Bueno, entonces, en general, en cualquier campo donde se aproxime la realidad y se controle la incertidumbre, es decir, la realidad es la flecha azul, la incertidumbre es el palito de diferencia, va a estar presente un modelo de regresión. Pasa. Ajá.
Entonces, un objeto de regresión es simplemente, dados dos objetos aleatorios, cualesquiera, lo presento lo más general posible, la función de regresión, es decir, cuánto de X hay en Y, es la mismita que la recta, es la mismita que la que hace predicciones en... no lo puse ahí, pero debía haber estado en componentes principales. Componentes principales es que uno coge un montón de datos, entonces ahí las sombras están amuñuñados, pero si uno hace así, quedan abiertos. Entonces aprender a rotar para ver cuáles son los que más información es un instrumento fundamental para el manejo de aquella función de pérdida. Y entonces uno construye que la regresión es la esperanza condicional de cuando el objeto vale un dato, entonces una función de los datos, conocida la información que hay en Y. Ahí Y puede ser una sigma álgebra, un espacio vectorial, una solución de una familia de ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, estocásticas, lo que ustedes quieran, pero siempre uno termina tratando de estimar esto. Dele para adelante, amigo, porque voy ya contra el reloj. Entonces, la complejidad del estudio la ponen los espacios a lo que pertenezcan esas variables, X y Y. En nuestro caso, sea lo que sea, el insumo es una muestra pareada con X1 y Y1. Gracias, Luis. Y el reto, la solución, es alcanzar cuánto vale R de X para cada en X con esos datos. Es un problema muy difícil porque uno tiene 7 datos y después quiere hacer algún tipo de interpolación, que es lo que trabaja Nelson en Bruto y Ventura con Máximo. Entonces, entonces tener buenos mecanismos de medición de la interpolación pasa por tener buen control de la incertidumbre, normas de Luxemburgo, espacios de Orly, espacios de Bezoff, etcétera, que van a la búsqueda de la capture, eso es en WhatsApp Language, de capturar la longitud de ese palito que estamos confundiendo. Dale, compadre. Voy chola a fondo. Y entonces el modelo, uno lo pone a girar, dice L de X' con la desigualdad de Luxemburgo determina que las clases de funciones phi convexa aplicadas en un espacio de no sé qué terminan dando una convergencia con una constante menor que 10 a la 4. Entonces, Nelson se emociona y dice, compren acciones en no sé dónde. Eso hacen los tipos que hacen modelos de econometría. Y entonces, y si no es así, vuelve a correr la maquinita, a lo mejor hasta termina cambiando la función de pérdida, pero no el concepto. Dale. Y entonces, si esa maquinita no es muy buena, se le borra lo malo y se repite el proceso, importantísimo esto, recordando los errores. Aquí no se borran los errores, aquí se guardan. Y mientras más errores hay, más información hay. Y entonces, tanto que el tipo que inventó la teoría de la información, el de la entropía de ¿qué? Zilberman, ¿cómo? El de que empieza por ese. Dice, información es todo lo que no se conoce y todo donde nos equivocamos. Entonces, esta cuenta demanda un esfuerzo de cálculo muy grande. Insisto en que piensen en el señor Duarte con un lápiz Mongol sin borra, calculando con esa serie 200 decimales de pi. Bueno, ese esfuerzo se hace con computadora. La capacidad actual de hacer correr esa maquinita le permite a uno hasta inventar el ChatGPT o mejorarlo o tal vez salvar al banco de Silicon Valley que quebró la semana pasada. Esos mecanismos van a estar en esa reflexión. Dale. Silicon Valley Bank. Nada más, ese detallito. Y para que vean que los tipos tenían 500 millones de dólares guardados ahí y el seguro le pagó 250,000. Parecen los arreglos que uno hace con los sindicatos. Bueno, un detalle importante es que no siempre hay perpendicularidad. O sea, no siempre en los objetos que trabajamos existe la perpendicularidad. En ese momento existen las aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, la filosofía de Robin Monroe, que tiene a toda la gente que hace data mining estudiando la mejor constante para la convergencia en L2 de una serie que en L1 no converge. L2, perdón, es una cosa que los términos elevado al cuadrado convergen, pero los términos sumados solamente en valor absoluto
no convergen. L1 es un derivado de Raonic-Odin, o sea que no quedaría bien definida la esperanza condicional. Pero eso no importa porque le caemos por L2, ñiqui, y lo agarramos. Y entonces, y cuando no hay un producto interno, porque puede haberlo y puede no haberlo, entonces uno se pasa al mundo de la teoría de operadores, resucita a Micho Kotler, llama a Ramón Brusual y equipo y le pide proyectores de proyección, operadores de proyección, que es yo tengo aquí la sombra cae aquí, esa es su proyección, y la sombra de la sombra es la sombra. Parece una película del santo, pero es así, una película de lucha libre. La sombra de la sombra es la sombra, y esos operadores sustituirían, junto con los algoritmos estocásticos, el alcance de cómo representamos suficientemente la función de regresión. Entonces, como ven, nos queda bastante trabajo. Hay a cada rato que se tranca el serrucho, es decir, que se corrigen los errores que aparecieron. Surgen nuevos campos de la matemática, surgen nuevos teoremas, surgen nuevos problemas y surgen importantísimas fuentes de trabajo para todos nosotros. Nosotros hemos logrado, ser mal educados. Caray, son mal educados. Mira, nosotros hemos convencido a la humanidad lo que no lograron los poetas herméticos húngaros, que eso es importante. No se pone a hablar de esta cosa en una plaza y lo amarran. Me amarra ese loco. No entiende nada. En cambio, lo mismo que le pasaría a un poeta húngaro. A ellos no le pagan y a nosotros sí, pero muy mal. Y entonces, aquí hay trabajo para la matemática. Aquí hay bastante para hacer. Y yo le digo a nuestros jóvenes y queridos estudiantes, el músculo más importante para hacer matemáticas son las nalgas. Hay que tener un buen par de nalgas y una buena postura para sacar las cuentas. La matemática se saca cuenta, se trabaja, se suda y se obtienen resultados. Y los resultados, como bien decía Chichi, son bien bonitos. Y parte de comprenderlo es encontrar esa belleza. Como miscelánea, yo les iba, ve si corre, si no se los digo hablado. Como estamos en el día de pi, el que un probabilista en la aguja, en el día de pi, no hable de la aguja de Bufón, está rapado. Bueno, no se oye lo en la aguja de Bufón usted agarran unos palitos, lo que le dé la gana, del mismo tamaño, y trazan rayas paralelas y tiran ahí las agujas. Entonces las que caigan, hagan ángulo con las rayas, las cuentan, y las que no lo cuentan. Y entonces tienen el total de agujas y el total de los que hicieron rayas. Ese cociente lo ponen al revés y lo multiplican por 2 y es una aproximación del número pi. Eso tiene que ver con el problema de la distribución de variables aleatorias uniformes, cómo se miden las variables aleatorias, cómo se establecen los modelos matemáticos y cómo se construyen. ¿Y dónde está aquí la proyección? Bueno, agarren un vector de puro 1. Calculémosle la norma, tiene n1, o sea sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, n veces, eso da n, la raíz cuadrada de eso es raíz de n, y entonces el vector unitario van a ser 1, 1, 1, 1, 1 entre raíz de n. ¿Y cuál es la proyección de cualquier vector en el vector unitario? Bueno, multiplican el producto interno del vector x1, x2, x3, xn por el vector 1, 1, 1, 1 dividido entre la norma al cuadrado, o sea, entre n. ¿Y qué da? x1 por 1, x1. x2 por 1, estamos aprendiendo. xn por 1, xn. Y lo voy sumando. x1 más x2 más x3 más xn entre n, la media. Muy bien. Y entonces vemos que la media es la proyección de cualquier vector sobre el vector de las constantes.
Entonces el promedio es una proyección, de paso es la mejor proyección ortogonal. En L2 es el valor donde se minimizan las desviaciones, y si no, si le pusiéramos distintos pesos, lo que obtendríamos serían promedios ponderados, es decir, distribuciones de probabilidad discreta, que es lo que hace la gente que hace inteligencia artificial. Agarra un vector y dice, gordo chiquito que compra Adidas, le gusta no sé quién, Shakira, y toma ron. A eso le pone unos pesos, y los otros también, pero más pequeños. Y ese promedio ponderado no lo agrupa y dice, taquiti, estos son los tipos a los que le vendo camisa. Ese tipo de problema lo hizo Buffon, y ese problema se llama la ley fuerte de los grandes números. Eso converge. Y entonces, como eso converge, el promedio de esos datos va a converger a la esperanza de la función que estábamos poniendo como modelo para lanzar las agujas sobre un reticulado de ancho, los palitos de los alfileres o lo que hayamos tirado. Y entonces vemos nuevamente como la reconstrucción de pi, o bien la conseguimos por un señor que saca las cuentas a través de la serie de Taylor, que no es más que una proyección de una función infinito dimensional en un espacio finito dimensional, que es el polinomio de Taylor a grado n, más el resto, si han visto eso, si no estoy hablando locura, y esa proyección es la misma reflexión que uno hace para calcular la ley fuerte de los grandes números. En definitiva, proyectar es un camino, no es el único, hay muchos, y hay bastante trabajo por hacer allí. No le tengan miedo a las tonterías que dice la gente. ¿Para qué me sirve a mí el teorema de la resolvente de Wolfram? Yo no sé, pero si tú no sacas cuenta, tampoco lo vas a saber. Entonces tiene que sacar cuenta y decir, coño, este tipo se dio cuenta de que 2 más 2 es 4 y 4 más 2 es 6, de una vez, en vez de esa 2 más 2 más 2. O sea, en la acumulación de experiencia y aprendizaje parten de la participación y del ejercicio. Yo expreso nuevamente mi agradecimiento y mi profunda satisfacción de ser miembro de esta escuela, muy orgulloso que hace 25 años le dijimos a Subir y a Máximo, sí vamos a buscar la escuela, vamos a meternos por todo, Saber Colina, mucho gusto, vamos a meternos por todos los recovecos que tenga la universidad para que nos den una escuela. Pedro Alson fue su primer director, tuvimos una playa de personas muy hermosas como directora, Mariela, no sé si lo vaya a nombrar todo, hermosa no porque no vaya a nombrar Francisco, pero Mariela Castillo, Natalí, Margarita, Cristina Beth, ¿quién? Ese tipo de chévere, Ángel Padilla. Es decir, hemos tenido una cantidad de personas que agarran un edificio que les cae encima al techo porque los amuros lo cagaron y siguen haciendo cuentas y siguen creyendo en la universidad y siguen apostando a que ustedes sean sus mejores sustitutos. Muchísimas gracias a todos por su invitación.